En este video te guiaremos paso a paso en el proceso de construcción de nuestro proyecto. Para comenzar, una cinta de medir. La colocamos en 20 centímetros. Un pedazo de cable coaxial reciclado. Una pinza de corte. Cortamos en 20 centímetros. Luego colocaremos el conector en el extremo de nuestro cable. Utilizamos una cuchilla. Sacamos una punta. Removemos un poco de la goma negra. Colocamos el conector. Y verificamos que haya salido por el extremo. Ahora mide 7 centímetros del cable desde el extremo. Ahora debe de medir desde el extremo hacia atrás 6 centímetros. En los 6 centímetros vamos a hacer una pequeña línea para encontrar la malla. Perfecto, lo dejamos hasta acá. Seguido, tomaremos el marcador y vamos a marcar a partir de los 7 centímetros 2 centímetros. Vamos a remover la envoltura negra. Utilizamos la cuchilla. En la primera parte, aquí en los 7 centímetros, vamos a cortar hasta topar con el conductor interno. Seguido, vamos a remover la envoltura negra con mucho cuidado para no estropear la malla en esta parte. Ahora, vamos a buscar la malla que está por acá, debajo. Y la vamos a retroceder hacia atrás. Ahora vamos a descubrir y llegar al conductor interno nuevamente. Te quedará así. Vamos a tomar la malla y de este lado la vamos a envolver junto con el conductor interno. Ahora, vamos a colocar al final, aquí, en la separación de los 2 centímetros y vamos a medir 9 centímetros. Vamos a hacer 2 cortes. El primer corte voy a llegar al conductor interno. Y para aprovechar la malla, aquí voy a quitar, como hice antes, una porción de la goma. Retrocedo la malla.
Retiro el dieléctrico y envuelvo la malla junto con el conductor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a remover esta sección que tenemos aquí de la goma negra o envoltura negra. Tomamos el cúter y realizamos un corte longitudinal sobre la superficie de la goma. Y dejaremos expuesta la malla de esta forma. Muy sencillo hasta el momento. Vamos a buscar cable coaxial reciclado. Fíjate, este es un cable usado en mal estado, no sirve, pero me interesa su conductor interno. De él vamos a sacar 4 pedazos de 32 centímetros. Y vamos a sacar un pedazo de aproximadamente 25 centímetros. Tomaremos la cinta, la colocamos en 32 centímetros y procederemos a cortar 4 pedazos idénticos. Si no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Luego vamos a cortar un último pedazo de unos 25 centímetros. Es conseguir el conductor interno de cada cable. Te tomarás un tiempo realizando esta tarea de limpiar el cable para que pueda encontrar el conductor interno de cada cable. Fíjate, vamos a limpiarlo y debemos de obtener esto. Este conductor es lo que yo necesito. Realizaré esa tarea con todos los cables y continuamos después. Un breve resumen de nuestro contenido. Preparamos un cable de esta forma. Por favor, si no ha visto esta parte, te invito a que la vea. Segundo, sacamos 4 pedazos de cable coaxial de 32 centímetros y un pedazo de cable coaxial de 25 centímetros. Ahora vamos a pasar a la siguiente fase. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para ello vamos a usar la cinta de medir. Vamos a utilizar una pinza. La vamos a colocar directamente en 15 centímetros. Y vamos a usar nuestra base o soporte. Vamos a tomar un elemento de 32 centímetros y vamos a identificar dónde quedan los 15 centímetros. Primero voy a hacer un doblez para que quede identificado y aquí sí voy a sostener firme ahora. Firme. Y voy a enrollar de esta forma, firme, hasta que el otro conductor tenga la misma longitud. Ahí está. De esta forma no tengo que soldar el elemento aquí. Ahora me voy al extremo. Tomo otro conductor, mido 15 centímetros, doblo, me voy a la punta, lo coloco en la punta y voy a volver a enrollar, pero que quede
en la misma dirección. Sostendré firme por acá. Y vamos a enrollar. Ahí está. Este lo vamos a sujetar del cuerpo para evitar este movimiento. Bien, ajusté firme junto con la malla para evitar movimiento de nuestros conductores. Ahora vamos a tomar los 3 pedazos de cable restante y vamos a hacer este proceso, pero ahora con nuestro cable de 25 centímetros. Tomamos nuevamente la cinta de medir. Tomamos cualquiera de los elementos, identificamos los 15 centímetros, realizamos un pequeño doblez y aquí nos vamos a ir a un extremo. Y en ese extremo nosotros vamos a enrollar el cable firme. Perfecto. Así lo vamos a dejar. Ahora debemos de medir esa distancia, que queden, fíjate, a la misma distancia. Vamos a colocarlo de esta forma. Vamos a tomar la cinta, identificamos nuestros 15 centímetros. Y va a quedar aquí. Ya lo identifiqué. Este es el centro. Y ahí lo vamos a colocar para que quede en esa forma. Ahí lo debo de sostener firme nuevamente. Y vamos a ir. Enderezaremos nuestro cable. Ok, los elementos quedarán formados así. 15 centímetros de longitud, una separación de 10 centímetros acá. Y van a quedar separados, que es muy importante, en 8 centímetros uno del otro. 8 centímetros. Realiza ese trabajo, que queden separados 8 centímetros. Esto va a garantizar que la antena pueda funcionar en un rango de los 470 MHz. Esta parte agrega un buen ancho de banda acá. Entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a colocar de esta forma, que coincidan. Observa. Y vamos a identificar el punto donde hicimos esta sección aquí. Aquí doblaremos para poder hacer el empalme. Esto lo ajustamos aquí más tarde. Ahí está. Ahí coinciden los elementos y ahí vamos a sostener firme para enrollarlo y que quede haciendo contacto con la malla. Ahí está haciendo contacto con la malla y ahí debemos de enrollar nuestro conductor. Que quede firme. Que quede firme.
Finalmente, un poco de silicón vamos a aplicar para evitar movimiento al momento de nosotros hacer la instalación. Esta antena no es una simple manualidad. Su diseño ha sido cuidadosamente analizado para maximizar la recepción de señales HD, brindándote una imagen nítida y un sonido claro. Realizaremos la prueba en nuestro televisor. Aquí está la antena que vamos a colocar. Vamos a colocar la antena en un espacio. Se debe de colocar en esa entrada que está ahí a través de este cable coaxial que tenemos aquí. Ese cable coaxial que tenemos ahí y te estamos mostrando que está colocado en nuestro TV. Suelto esta cámara y voy a hacer la conexión y más tarde la tomo. Ok, ahí está. Vamos a encender primero el televisor. Y más tarde volvemos y tomamos la otra cámara. No hay señal. Vamos a colocar la antena acá. Llega señal al momento de completar. Fíjate, dependiendo de la posición que ubique la antena, pues obviamente se va a ver la señal pixelada. Ahí está la antena. Trabaja en esa orientación. Vamos a ver un tanteo de algunos canales, cómo están viéndose. Ok, perfecto. Ahí está. Una señal nítida, clara y transparente. Podemos orientar la antena. Aquí está el cable, como se ve. Entonces vamos a orientar la antena, a ver si seguimos tomando algunos canales. Fíjate, ahí entró. Vamos cambiando. Ok, perfecto. Muy bien. Ahí llega esa señal. Seguimos cambiando. Ya esa señal trabaja bien. Muy bien. Seguimos. Perfecto. Muy bien. Vamos a bajar el audio. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Estos canales están fuera de servicio hoy. Perfecto. Por aquí hay unos canales que no lo está mostrando. Vamos a ver si lo conseguimos directamente aquí. Seguimos. Bueno, ya saben, esta antena lo ideal es montarla fuera de la casa. Perfecto. 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 Excelente. A ver qué dice esta noticia. Cámara representante, pasa proyecto. Ok. Nítida. Excelente. 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 Ya por acá vienen canales análogos. Miren cómo se ven esos canales análogos con este modelito de antena. Una antena estilo corbata con 4 elementos. Fíjense con qué claridad y nitidez se ven esos canales. Bueno, entonces voy a bajar la antena y voy ahora a auxiliarme del otro móvil. Vamos a grabar. Ahí tenemos la antena. No hay señal. Ahí está colocada. Voy a sostener la antena. Fíjense. Y la vamos a subir junto. Y verán que llega señal. La orientamos. Ahí, perdón, estaba en un canal muerto. Tengo que colocarla en un canal vivo. Entonces vamos a ver por qué no tengo acceso al
control. Ok, vamos a dejarla ahí. Fíjense en el canal, no hay señal. Y vamos a hacer la prueba. La sostenemos, subimos la antena, orientamos y llega señal. Observan, allá está la otra cámara grabando. Y ahí está el cable coaxial colocado detrás del TV. Si bajamos la antena, nuevamente la señal se pierde, se frisa. Si subimos la antena, obviamente la señal retorna. Nos vemos en un próximo contenido y muchas gracias por tu amable sintonía. Hasta la próxima. Bye. En la descripción del video encontrarás enlace a la lista de materiales y quizás al tutorial más detallado de la construcción. Gracias por vernos. Hasta la próxima.